Bienvenidos a la materia de ecuaciones diferenciales. En este video voy a explicar las siguientes definiciones. La primera definición es la definición de ecuación diferencial. Es aquella ecuación que contiene derivadas o diferenciales. Una ecuación que contiene una derivada es una ecuación diferencial. Les voy a mostrar unos ejemplos. Voy a poner mi cámara. Por ejemplo, aquí tenemos estas ecuaciones diferenciales. Se las voy a leer. Tenemos la segunda derivada de y más 5x por la primera derivada de y más 3y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque contiene derivadas. Observen que aquí está la segunda derivada de y aquí está la primera derivada de y. ¿Sí? Esta ecuación diferencial está en la notación prima y así la vamos a ver. Esta misma ecuación diferencial la podemos denotar en la forma de Leibniz, en donde observen que la segunda derivada la denotamos como la segunda derivada de y con respecto a x de esta forma. Es lo mismo, esto y esto es lo mismo. Es necesario que ustedes comprendan la diferencia en las notaciones. Aquí tenemos 5xy', tenemos aquí 5x derivada de y con respecto a x. La notación prima, la notación de Leibniz, más 3y igual a 0. Las dos son la misma ecuación diferencial en diferentes notaciones. Y observen, lo que nos dice la definición es una ecuación diferencial si contiene derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Espero que haya quedado claro la definición. Vamos a regresarnos al libro. Vamos a ver la segunda definición. El orden de una ecuación diferencial. El orden es el de la derivada de mayor orden contenida en la ecuación. Voy a explicarlo con el mismo ejemplo que les presenté ahorita. Tenemos aquí esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es de segundo orden porque la derivada de mayor orden es 2. Aquí lo pueden ver, es de segundo orden, segunda derivada. Aunque aquí tenemos la primera derivada de y, pero para definir el orden de la ecuación diferencial completa vamos a tomar en cuenta el orden de la mayor derivada. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está en la notación de Leibniz, la misma ecuación diferencial. Aquí nos marca el orden de la ecuación diferencial. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la tercera derivada de y con respecto a x menos 2 por la segunda derivada de y con respecto a x más x por la derivada de y con respecto a x igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de tercer orden. ¿Por qué? Porque llega hasta la tercera derivada de y. ¿Estamos de acuerdo? Es una ecuación diferencial porque contiene derivadas, pero el orden es 3. En estas ecuaciones diferenciales que les estoy mencionando, y es la variable dependiente. La variable dependiente, recuerden, es la que se sitúa en la parte de arriba de las derivadas. Y x es la variable independiente, es la que está en la parte de abajo. Y depende de x. Eso es muy importante que se lo aprendan. Muy bien, seguimos con la otra definición. Grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación diferencial esté dada en forma polinomial. Vamos a ver el grado de una ecuación diferencial. Les voy a presentar unos ejemplos para que se comprenda muy bien ese tema. Aquí tenemos la siguiente ecuación diferencial. Tenemos la segunda derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado más la derivada de y con respecto a x elevado al cubo más 3y igual a x. Esta ecuación diferencial
es de segundo orden, porque tenemos la segunda derivada de y con respecto a x, es la mayor derivada y esa es la que nos dice el orden de la ecuación diferencial. Pero observen que la mayor derivada, que es esta, está elevada a exponente 2. Significa que es de segundo grado esta ecuación diferencial. Hay que notar la diferencia entre el orden y el grado. El orden es la derivada mayor de la ecuación diferencial y el grado es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden. ¿Estamos de acuerdo? Hay que aprendernos muy bien esa definición. Aquí tenemos un ejemplo 2. Tenemos la cuarta derivada de y con respecto a x elevada al cuadrado menos 1 igual a x cúbica de y sobre dx. Esta ecuación diferencial es de cuarto orden, porque la derivada mayor es 4, la cuarta derivada de y con respecto a x. Y el grado de esta ecuación diferencial es 2, porque la mayor derivada está elevada a exponente 2. ¿Sí? Eso es lo que es la definición de ecuación diferencial, la definición de orden de una ecuación diferencial y la definición de grado de una ecuación diferencial. Aquí tengo otro ejemplo de grado. Aquí lo pueden ver en pantalla. Tenemos esa ecuación diferencial. Tenemos la tercera derivada de y con respecto a x más 2 por la segunda derivada de y con respecto a x más de y sobre dx igual a coseno de x. Esta ecuación diferencial es de tercer orden. ¿Por qué? Porque tenemos hasta la tercera derivada de y con respecto a x. Y es de primer grado. ¿Por qué es de primer grado? Porque la derivada de mayor orden, que es esta, está elevada a exponente 1. No es necesario ponerle paréntesis y ponerle el exponente 1. Al estar ya es la unidad y se sabe que tiene exponente 1. Por eso la podemos clasificar como grado 1. ¿Estamos de acuerdo? Igual el ejemplo que está acá abajo es de grado 1 y es de orden 1. ¿Sí? Ahí están esos ejemplos también para que les quede más claro estas definiciones.